Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Cómo dicen ustedes que los está tratando el invierno? Si están en el hemisferio sur, si me estás viendo del hemisferio norte, debes estar disfrutando de la primaverita. Así que bien por vos. Yo mientras estoy viendo que se me colgó un lambda ahí, estoy invocando un lambda que nunca se terminó de correr. Y hablando de errores, hoy les quería hablar de uno de los, si no el peor error en la historia del software. Es un error que pasó hace unos 40 años, pasó por la década de los 80 y es un error que quiero hablarles porque siento que estamos en un momento muy similar. Este error del que vamos a hablar particularmente hoy es un error asociado al Therac 25. El Therac 25, que ahora les voy a mostrar una imagen de este aparatejo, que es este aparatejo psicodélico que estamos viendo acá, era un software que controlaba este hardware que se usaba para tratamientos contra el cáncer. Este dispositivo fue diseñado por la asociación, algo canadiense era, ¿cómo se llamaban estos muchachos? Fue diseñado por la Atomic Energy Commission Limited de Canadá. Se llegaron a instalar creo que 5 de estos mamotretos en Estados Unidos y Canadá y no duró mucho, ahora les voy a contar por qué, porque tuvo resultados bastante desastrosos. Este aparato, lo que en su momento supo hacer era combinar la terapia de electrones y rayos X. Ya, eso suena bastante turbina, combinados es extra turbina. Y lo loco, lo revolucionario que tuvo este aparato en su momento fue que pasó de controlar un montón de cosas mediante hardware, no de forma analógica, a controlarlas mediante un software. Un software que, si ustedes estarán pensando, ok, un dispositivo médico controlado por software para tratar el cáncer, debe haber tenido un equipo de desarrollo enorme, ¿no? No, lo hizo una sola persona durante varios años, fue el desarrollador que dio vida a esto y bueno, pobre, sobre el que recayó después la culpa del error. Y lo loco, ¿no? De donde viene este error tan fulero es que vieron que yo les dije antes que se pasaron medidas de seguridad y cosas que se controlaban mediante hardware pasaron a ser controladas por software. Bueno, el software puede fallar, puede haber bugs y en este caso los hubo. Lo que terminó en, y ahora les voy a contar un par de casos, que la radiación que se aplicaba justamente para el tratamiento contra el cáncer no tuviese medidas de seguridad y control de fallas, lo que terminó haciendo que se apliquen cantidades nocivas de radiación en pacientes que después murieron. Entre los años 83 y 87 murieron unas 6 personas, digamos, de cáncer, tuvieron lesiones, quemaduras, hinchazón, y esto provocó que el aparato este fuese discontinuado y tuviesen varios quilombos legales, como se podrán imaginar. Ahora, ¿de dónde sale el error? ¿No? El error que provoca esto. Hace poco me encontré con un error que venía de algo similar, ¿no? Y es lo que se conoce como race conditions, condiciones de carrera. En software, las condiciones de carrera básicamente es cuando tenés varios procesos ejecutándose a la vez que están compitiendo por recursos limitados, ¿no? Entonces lo que hace esto es que, ok, encontré recursos, pum, me ejecuto. Y si vos necesitas que los procesos se ejecuten de forma secuencial y no tenés una sincronización ahí metida, lo que va a terminar haciendo es que las cosas no se ejecuten en el orden que se tienen que ejecutar y que muchas veces algunas cosas se salteen medidas de seguridad que vos pones en el código y terminás con comportamiento inconsistente, cosas que no deberían estar pasando, y es lo que se conoce como condición de carrera y provoca errores. A veces cuando te encontrás un error medio intermitente decís, che, pero ¿por qué está haciendo esto? Bueno, quizás puede que sea por una condición de carrera. En el caso de estos pobres muchachos, esta condición de carrera lo que logró hacer es saltearse medidas de seguridad que hacían que las cantidades de rayos X que se estuviesen aplicando sobre un paciente fuesen excesivas, quemando literalmente a la gente, y muchos de ellos murieron por cáncer varios años después. Ahora, recapitulemos un poquitito, porque esto fue en los años 80. ¿No? Pensemos un poco cómo era el testing de software en esos años. Les dije que era un solo developer haciendo todo este sistema, y así es. Y el mismo developer era el que hacía el testing del código. Así que imagínate
por dónde venía la mano. El testing en ese momento, en los 80, no estaba ni a palos tan formalizado como está hoy. No había un marco de pruebas, no había procedimientos, no había normas, no había nada. Era todo muy artesanal. De hecho, gracias a este error fulerísimo que tenemos, hubo como una especie de reestructuración de pensar cómo hacemos testing, y de ahí surgieron un montón de prácticas que impactaron hasta el testing de software y los ciclos de vida de software que tenemos hoy en día. Volviendo a este aparato, para que se den una idea, bueno, lo desarrolló una sola persona el software. Muchas de las medidas de seguridad que estaban hechas por hardware dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlas por software. Y si están, están. Y si no están, no están. No pasa nada. Y así fue que se instalaron estas, digamos que eran 5 máquinas que se instalaron en Estados Unidos y Canadá. Y uno de esos casos, allá por el año 1985, una mujer que se estaba haciendo un tratamiento de cáncer de útero, de cuello uterino, nada, se puso en la máquina, se metió ahí, el tipo que estaba controlando la máquina tocó el botoncito, ¡puf! Le saltó un error. No se aplicaron los rayos X. ¡Pum! El tipo tocó de vuelta el botón, le mandó continuar. Otra vez le saltó el error. No se aplicaban los rayos X. ¡Pum! De vuelta tocó el botón. No se aplicaban los rayos X. Chabón dijo, che, pará, ¿qué pasa? Llamó un técnico, vino, toqueteó un par de cosas y ahí siguió la historia. Ese mismo día atendieron como a, no sé, 6 personas más con esa misma máquina que estaba dando ese error. Ahora, esta mujer pobre fue una de las primeras víctimas que tuvo esta máquina porque después se dio cuenta que tenía una quemazón y que tenía hinchazón donde le habían aplicado esta terapia de electrones y rayos X combinados. Lamentablemente esta mujer terminó muriendo de cáncer un par de años después y ahí fue donde empezó a venirse todo el quilombo con esta máquina que terminó discontinuada. Y así siguió esta máquina, atendieron más o menos a unas 500 o más personas durante los 2 años que siguieron. Y hubo otros incidentes súper pavos. Uno de ellos fue que la operadora, una tipa con mucha experiencia, tuvo un typo cuando introdujo los datos para la sesión de radiación que iban a aplicar. Y les voy a leer esta parte porque es bastante... Me hace acordar a veces cuando estamos haciendo testing y nos pasa esto. Dice, la operadora experimentada introdujo los datos de la sesión y se dio cuenta de que había escrito como tipo de tratamiento una X en vez de una E. Hasta ahí nada raro. Con el cursor subió hacia arriba, cambió la X por una E y como el resto de los parámetros estaban bien, le mandó Enter. Hasta bajar a la casilla de órdenes, ¿no? Todos los parámetros marcaban verificado, como que estaba todo bien. Y aparte le mostraba el mensaje de rayos preparados. Apretó la tecla B, que era mandale mecha con los rayos. La máquina se paró, mostró un error que decía malfunction, número 54, y le tiró un input de dosis 2, ¿no? Que después cuando testificó, ¿no? Porque tuvieron varios quilombos legales, eso significaba que se había aplicado una dosis excesiva, nociva de radiación, o que se había aplicado muy baja, era una de las dos. Ahí tenés el output. El logger que vos tenés ahora es un lujo al lado de lo que tenían estos muchachos. Y bueno, y así desde el 83 al 87 murieron unas 5 o 6 personas más o menos. Y lo que quiero decir con esto, a ver, ¿a qué viene esto? Más allá de, uy, qué loco, este fue el error más heavy metal en la historia del software, es que en su momento el CERAC 25, este aparato del que estamos hablando, este que estamos viendo acá, supo ser una máquina revolucionaria, ¿no? Era una máquina que, ok, está controlando por software un tratamiento contra el cáncer, algo impensado hasta ese momento. Y terminó con un territorio desconocido. Muchas de las pruebas, como les dije antes, era un territorio desconocido de cómo probamos esto. No había un marco para hacer las pruebas suficientes y terminó en tragedia, en este caso. Y se me hace que hay un paralelismo con lo que estamos teniendo hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Porque hoy en día tenemos delante nuestro una tecnología que creo que nos está sobrepasando en cómo nosotros podemos testearla o asegurarnos que lo que nos está diciendo es lo correcto. Y los modelos de inteligencia artificial generativa, sobre todo, y de machine learning que tenemos hoy en día, están siendo cada vez más usados para cosas importantes. De hecho, bueno, yo en mis últimos proyectos he estado trabajando en proyectos de machine learning e inteligencia artificial generativa, y el testing de momento es muy manual. Y no solamente es muy manual, sino que también es muy a ojo. ¿Cómo testeamos algo cuyo valor que estamos viendo cambia todo el tiempo sin necesariamente eso ser incorrecto, ¿no? Yo le pregunto algo a ChatGPT 10 veces distintas y me va a responder algo distinto en sintaxis, digamos, en un string. Pero la idea posiblemente sea correcta la mayoría de las veces. Pero ¿cómo hacemos para distinguir qué es lo correcto y qué es lo que no? Algunos dirán, ok, podemos usar inteligencia artificial para probar la inteligencia artificial. Y ahí nos empezamos ya a meter en una singularidad medio rara, ¿no? Por eso se me hace tan importante ahora, en este momento en el que estamos, de que entre todos, entre la comunidad, pensemos cómo podemos testear las inteligencias artificiales. Y para eso necesitamos entender a fondo cómo es que funciona una inteligencia artificial. Hace poco me metí en uno de los cafecitos que nos tomamos los viernes en la comunidad de Discord, ¿no? Todos los viernes tenemos un evento en el que nos juntamos. Viernes de Nueva Zelanda, jueves del resto del mundo. Nos juntamos acá y hablamos.
Y nada, surgió hablar de cómo yo justo estaba trabajando en el testing de inteligencia artificial y terminamos hablando, ¿cómo hacemos el testing de esto? Y ahí nos empezamos a compartir recursos, que pito y flauta, un montón de cosas y dijimos, ok, vamos a crear un proyecto de comunidad totalmente gratis, ¿no? Esto si vos tenés una cuenta en Free Range Testers, te puedes meter en la sección comunidad. Acá, Piki. Tocas todos los temas, vas a ver que está este proyecto de comunidad y vas a empezar a tirar ahí desde recursos que vayamos encontrando para aprender sobre esto a ideas. Yo les voy a ir proponiendo cosas y acá vamos a ir teniendo un ida y vuelta sobre qué es lo que queremos lograr. Y la idea de todo esto es que terminemos con algo unificado, con un proceso, con algo que a nosotros nos permita agarrar y decir, ok, ¿tengo una inteligencia artificial generativa delante mío? ¿O tengo un modelo de machine learning? Yo tengo estas formas de probar que esto funciona bien y poder seguir algo coherente que nos dé la confianza de que ese sistema está funcionando bien y que la inteligencia artificial está haciendo lo que tiene que hacer, lo cual es súper complejo. Así que por eso, nada, este tema de este aparato horripilante que terminó matando gente debido a un bug de condiciones de carrera y recursos limitados, desarrollado por una sola persona pobre, es lo que yo quería contarles y quería unirlo con el momento en el que estamos ahora. Inteligencia artificial, tecnología revolucionaria sin ningún lugar a dudas. El CERAC 25 en su momento fue una tecnología revolucionaria y fíjense dónde terminó por no tener los procesos de aseguramiento de calidad que tenés que tener. Con esta reflexión súper random esta semana, pero que yo creo que da para cortar mucha tela, los invito a que se sumen en la comunidad en el tópico este del proyecto de hablar sobre inteligencia artificial y que sumen las ideas, se sumen al brainstorming que vamos a estar haciendo y nos vamos a ver en el próximo videito, en el próximo podcast, en el próximo curso que compres, ¿por qué no? Te recuerdo, en freerangetesters.com tenés de todo tipo de cursos para arrancar, para mejorar tus skills si ya estás trabajando como tester, para hacer automation y se vienen un montón de cursos más. Actualmente estoy trabajando en la actualización del curso de API con Java y REST Assured, que ya se está ahí cocinando. Y próximamente tenemos un montón de cosas más en el backlog para que vos sigas aprendiendo testing. Ahora sí, se despide Pato desde el otro lado del charco. Nos vemos. Chau, chau.